En este episodio, exploramos la razón por la que los católicos acuden a la Virgen María en oración, su papel como intercesora y su importancia en la fe cristiana. Bienvenidos a Camino de Oración, el podcast de Católicos Unidos en Oración. Aquí encontrarás reflexiones profundas, enseñanzas de fe y temas que nutren el alma, como la intercesión de los santos, la sabiduría de los arcángeles y mucho más. Este es tu espacio para crecer espiritualmente y conectar con el amor de Dios. Quédate con nosotros y acompáñanos en este camino hacia una vida llena de luz y esperanza. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión sobre un tema muy cercano, ¿verdad? La devoción a la Virgen María. Así es. Se nos ha pedido que profundicemos en las razones por las cuales los católicos rezamos a la Virgen, especialmente considerando la perspectiva de aquellos que, como ustedes, han vivido su fe durante décadas y han visto cómo esta devoción ha permeado la vida de la Iglesia. Claro. Para esta inmersión contamos con la guía del Papa Francisco, a través de sus audiencias, el Catecismo de la Iglesia Católica, artículos de Catholic.net, incluso algunas reflexiones de Wikipedia. Muy interesante. Empecemos entonces, ¿por qué los católicos rezamos a la Virgen María? Bueno, para comprenderlo es esencial partir de la figura de María como mujer de oración, tal como la describe el Papa Francisco en su audiencia de noviembre del 2020. Él la presenta como una joven humilde, abierta a la voluntad de Dios, y cuya vida entera fue un diálogo constante con Él. Me llama la atención como el Papa Francisco no la presenta como una figura lejana o inalcanzable, sino como una joven que, al igual que muchos de nosotros, se enfrentó a la incertidumbre del plan de Dios y aún así dijo sí. Es verdad, ese sí de María, un acto de profunda fe y entrega, marca un punto crucial en la historia de la salvación. Al aceptar ser la madre de Jesús, María no solo se sometió a la voluntad divina, sino que se convirtió en un instrumento vital para que el plan de Dios se hiciera realidad. Y es fascinante como el Papa Francisco compara el sí de María con los síes de tantos otros creyentes a lo largo de la historia. Aquellos que quizá no están en los libros, pero que con su fe humilde y constante han contribuido a la construcción del reino de Dios. Exactamente. Y creo que esto nos lleva a una reflexión crucial. Si María, con su profunda fe, se caracterizaba por una vida de oración constante, ¿cuánto más nosotros, que a veces nos cuesta encontrar un momento de silencio para conectar con Dios, necesitamos cultivar esa relación con Él a través de la oración? Es cierto, a veces nos dejamos llevar por el ajetreo de la vida y olvidamos lo esencial, ese diálogo íntimo con Dios, que nos nutre y nos fortalece. En la figura de María, siempre en oración, nos recuerda la importancia de cultivar ese espacio interior de silencio y escucha. El Papa Francisco nos invita a imitar a María en este aspecto, a hacer de la oración un hábito, una forma de vida. Nos recuerda que no se trata solo de rezar en momentos de necesidad, sino de construir una relación constante con Dios, de estar siempre en diálogo con Él como un hijo con su Padre. Y si pensamos en la reacción de María ante la Anunciación, su «hágase en mí según tu palabra», no surge de la nada, sino de esa profunda relación con Dios que cultivó a través de la oración. Claro, su sí a Dios no fue una respuesta impulsiva, sino una respuesta meditada fruto de una vida en la que la escucha y la oración fueron pilares fundamentales. Y esto creo nos desafía a nosotros a preguntarnos cómo es nuestra propia relación con la oración. ¿Es un diálogo constante o solo una llamada de emergencia en momentos de dificultad? Es una pregunta que nos interpela a todos, sin duda. Y si observamos la vida de María, vemos que su sí en la Anunciación no fue un hecho aislado, sino la culminación de una serie de síes a lo largo de su vida, pequeños actos de obediencia, y entrega a la voluntad de Dios que la prepararon para ese momento crucial. Exactamente. Y esa preparación a través de la oración, esa actitud de escucha constante, es una enseñanza valiosa para nosotros. La vida de María nos muestra que la fe no se construye solo en momentos grandiosos, sino en la cotidianidad, en esos pequeños actos de fidelidad que nos acercan a Dios y nos preparan para responder con un corazón dispuesto a su llamado. Y si hablamos de momentos cruciales, no podemos olvidar el papel de María durante la vida de Jesús. Desde el pesebre hasta la cruz, ella estuvo presente en los momentos más importantes de la historia de la salvación. Es cierto, María no solo fue la madre de Jesús en un sentido biológico, sino que lo acompañó a lo largo de toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. El Papa Francisco nos recuerda que María acompañó en oración toda la vida de Jesús. Qué bonito. Y no solo eso, sino que continuó orando y acompañando los primeros pasos de la iglesia naciente.
Es como si ya fuera un puente que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, Sí. la vida de Jesús y el nacimiento de la iglesia. Una presencia constante en oración silenciosa que sostiene y acompaña a los creyentes. Y esa presencia silenciosa es quizás una de las características más hermosas de María. El Papa subraya que el Evangelio solo registra una oración suya, la que hace en las bodas de Caná. Pero su presencia misma es una oración, una intercesión constante ante su Hijo. Y es precisamente esa imagen de María como madre intercesora la que nos lleva al corazón de la devoción católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 971, nos recuerda que la piedad de la Iglesia hacia la Virgen María es un elemento intrínseco del culto cristiano. Claro, pero ¿cómo podemos honrar a María sin caer en la adoración que solo se debe a Dios? Sé que esta es una pregunta que a muchos, incluso dentro de la iglesia, les genera dudas. Es una pregunta válida y el catecismo lo aborda con mucha claridad. Nos dice que a María se la honra con un culto especial, la hiperduría, pero este es esencialmente diferente del culto de adoración, la latría que se da solo a Dios. Entiendo. Veneración a María, adoración solo a Dios. Exactamente. Honramos a María por su papel único en la historia de la salvación, por su cercanía a Jesús, por su sí incondicional a Dios, pero la adoración, el reconocimiento de Dios como ser supremo, creador y sustentador de todo, está reservada solo para Él. Y esta distinción me recuerda a la historia de aquel hombre, un juglar que se dedicaba a divertir a la gente en las plazas, que al descubrir la figura de María y su papel en la historia de la salvación, experimentó una transformación radical en su vida. Sí, recuerdo esa historia. Dejó atrás su vida anterior para dedicarse por completo a la devoción mariana, un ejemplo del poder transformador de la fe y de cómo María puede inspirarnos a buscar una vida más cercana a Dios. Sin duda. Y hablando de la cercanía de María a Dios, el Papa Francisco en su audiencia destaca dos roles clave que son fundamentales para comprender la fe católica: Madre de Dios y primera discípula. Dos roles que a simple vista podrían parecer contradictorios. ¿Cómo puede ser María a la vez Madre de Dios y discípula una seguidora de Jesús? Es una pregunta interesante. Para comprenderlo hay que recordar que María, al concebir a Jesús por obra del Espíritu Santo, se convierte en la Madre de Dios hecho hombre, pero al mismo tiempo es la primera en reconocer a Jesús como el Mesías y en seguir sus enseñanzas. Su maternidad divina no le excluye de ser también una discípula, una seguidora fiel de Jesús. Al contrario, la maternidad y el discipulado se complementan y enriquecen mutuamente. Es decir, que la maternidad de María no la coloca en un pedestal lejano, sino que la acerca aún más a la humanidad de Jesús, a su camino de discipulado. Precisamente. Y el Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre cómo estos dos roles de María pueden inspirar nuestra propia vida de fe. Por un lado, María, como Madre de Dios, nos recuerda la importancia del cuidado y la compasión hacia los demás, del amor incondicional que debemos ofrecer a nuestro prójimo. Y por otro lado, María, como primera discípula, nos invita a seguir el ejemplo de Jesús, a escuchar su palabra y ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Exacto. Un ejemplo claro de esta escucha atenta y de su intercesión maternal lo encontramos en las bodas de Cana María, al darse cuenta de que los novios se han quedado sin vino, una situación muy embarazosa. En aquella época se acerca a Jesús y le dice: no tienen vino. Una frase sencilla pero cargada de significado. No le exige a Jesús que haga un milagro, simplemente le presenta la necesidad y confía en su respuesta. Es una intercesión sutil pero poderosa. Y Jesús, aunque inicialmente le dice que su hora aún no ha llegado, accede a la petición de su madre y realiza el milagro de convertir el agua en vino. Lo que nos muestra la importancia de la intercesión de María y su poder para abogar por nosotros ante su Hijo. ¿Y por qué los católicos le pedimos a María que interceda por nosotros? Muchos que no son católicos se hacen esta pregunta. Es una pregunta fundamental para entender la devoción mariana. El artículo "Si Cristo es nuestro único mediador, ¿por qué se reza a la Virgen María?", publicado en Infocatólica, nos ofrece una explicación clara. La intercesión de María no contradice la mediación única de Cristo, sino que la complementa. Es decir, Cristo es el único mediador de la salvación, el único que nos reconcilió con Dios a través de su sacrificio en la cruz. Pero al mismo tiempo, la Iglesia Católica cree que los santos, y en especial la Virgen María, pueden interceder por nosotros ante Dios. Exactamente. Es como cuando le pedimos a un amigo o familiar que rece por nosotros. Sabemos que la oración más poderosa es la que se dirige directamente a Dios, pero también creemos que las oraciones de aquellos que están más cerca de Dios, como los santos y la Virgen María, tienen un peso especial. Tiene sentido. Es como si acudiéramos a ellos que ya están en la presencia de Dios para que eleven nuestras peticiones con mayor fuerza. El artículo utiliza una analogía muy interesante para explicar esto. Compara la intercesión de María con un hijo que le pide a su hermano mayor que le transmita una petición a su padre. El hermano mayor, en este caso María, tiene una relación más cercana con el padre, por lo que su petición tiene más posibilidades de ser escuchada. Y es una imagen que nos ayuda a comprender la lógica detrás de la intercesión. No se trata de reemplazar a Dios, sino de buscar la ayuda de aquellos que están más cerca de Él. Y en el caso de María, esa cercanía es inigualable. Claro,
No olvidemos que María no solo es la madre de Jesús, sino que también es la criatura más perfecta que Dios ha creado. Llena de gracia desde su concepción inmaculada, asunta al cielo en cuerpo y alma. Es la mujer que mejor ha comprendido y vivido el mensaje de Jesús, por lo que su intercesión es especialmente poderosa. Y una de las formas más comunes de pedir la intercesión de María es a través del rezo del rosario, una práctica que el Papa Francisco ha recomendado en diversas ocasiones. Especialmente para las personas mayores, a quienes el rosario les ofrece consuelo y fortaleza. Catholic.net nos ofrece información sobre esta devoción mariana. Expliquen que el rosario es una forma de oración que medita sobre los misterios de la vida de Jesús y de María. Es una práctica contemplativa que nos invita a recorrer los momentos clave de la historia de la salvación acompañados por la Virgen María. Y para las personas mayores, el rosario puede ser una fuente de paz interior y de conexión con su fe, especialmente en los momentos de enfermedad o dificultad. Además, el rezo del rosario fomenta la concentración y la memoria, aspectos que pueden verse afectados con el paso de los años. No solo en Catholic.net, también en el canal de YouTube Tecton Centro Televisivo encontramos un video que explica la veneración a la Virgen María. En este video se destaca la importancia de María como Reina del cielo y de la tierra, un título que le fue concedido por su Hijo Jesucristo. Y se nos recuerda que María es venerada en la tierra, en el cielo, e incluso en los infiernos, donde es la gloriosa triunfadora de Satanás. Es decir, su figura trasciende las fronteras del mundo terrenal. Es interesante cómo la figura de María para los católicos tiene un alcance tan amplio. Y se nos invita a reconocerla como una figura central en la historia de la salvación, una mujer que siempre nos guía hacia Dios. Y hablando de guiar hacia Dios, me gustaría que habláramos sobre el papel de María como fuente de fortaleza y consuelo, especialmente en momentos difíciles. Ese es un aspecto fundamental de la devoción mariana. María como madre comprende nuestro dolor y nos ofrece su apoyo incondicional. En Catholic.net hay un artículo que habla sobre la importancia de María como refugio en momentos de tribulación. Exacto. Nos dice que cuando nos sentimos apartados, perseguidos o abandonados, María está ahí para consolarnos y fortalecernos en la fe. Es como si su presencia maternal nos envolviera y nos diera la fuerza para seguir adelante. Precisamente. Se nos invita a recurrir a ella en momentos de tristeza o soledad, sabiendo que su intercesión maternal nos ayudará a superar las pruebas. Y para ilustrar este poder de la oración a María, me gustaría compartir un testimonio que encontramos en el canal de YouTube de Wilson Tamayo. Me parece una excelente idea. Los testimonios personales siempre nos ayudan a comprender la dimensión humana de la fe. ¿Qué nos cuenta Wilson en su video? Wilson Tamayo, un teólogo católico, comparte la historia de cómo la intercesión de María salvó la vida de su padre. Es una historia conmovedora que nos recuerda el poder de la oración y la importancia de recurrir a María en momentos de necesidad. Entiendo. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esa historia? Claro, Wilson cuenta que su padre sufrió varios infartos y que su estado de salud era crítico. Mientras lo trasladaban al hospital, la familia rezaba el rosario pidiendo la intercesión de María. Y en medio de la desesperación, cuando parecía que todo estaba perdido, apareció una ambulancia que les permitió llegar a tiempo al hospital. ¡Qué situación tan angustiante! ¿Y qué pasó después? Wilson atribuye la aparición de esa ambulancia a la intercesión de María, a quien le había pedido con fervor que abriera los caminos. Y gracias a la atención médica y a la gracia de Dios, su padre logró recuperarse. Es un testimonio que nos llena de esperanza y nos recuerda que María siempre está dispuesta a ayudarnos, especialmente en los momentos más difíciles de la vida. Así es. Y creo que este testimonio, junto con todo lo que hemos conversado hasta ahora, nos permite comprender la profundidad de la devoción a María en la fe católica. No se trata de una simple tradición o una costumbre, sino de una relación viva y profunda, con una madre que nos ama, nos protege y nos guía hacia su Hijo. Es cierto, a través de los siglos millones de creyentes han encontrado en María una guía, un consuelo y una intercesora poderosa. Aunque a veces pueda ser difícil de entender para quienes no comparten nuestra fe, es importante recordar que la devoción a María no busca reemplazar a Dios, sino acercarnos más a Él. Exactamente. No se trata de adorar a María como si fuera una diosa, sino de reconocer su papel único en la historia de la salvación y pedir su intercesión maternal para acercarnos más a Jesús. Es como buscar la ayuda de una madre que nos ama y que siempre nos señala el camino hacia su Hijo Jesucristo. Una madre que, como hemos visto, estuvo presente en los momentos cruciales de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, y que continúa acompañando a la Iglesia con su amor maternal. Y si pensamos en las razones por las que los católicos rezamos a la Virgen María, vemos que son múltiples y profundas. Su papel en la historia de la salvación como Madre de Dios, y primera discípula, su intercesión constante, su presencia maternal que nos acompaña en los momentos difíciles. Incondicional a Dios, su vida de oración, su ejemplo de humildad y entrega. Todo esto nos muestra que la devoción a María no es una simple tradición o una costumbre, sino una expresión de amor y de confianza en una madre que siempre nos cuida y nos guía hacia su Hijo.
Una devoción que se nutre de la teología de la historia y de la experiencia personal de millones de creyentes que han encontrado en María un refugio, una guía y una fuente de esperanza. Y para terminar este viaje, nos gustaría dejarles con una pregunta para reflexionar. Si pudieran pedirle a María que interceda por una sola cosa en sus vidas, ¿cuál sería? Que esta reflexión los acerque más a la Virgen María y a su Hijo Jesucristo. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Camino de Oración, un podcast de Católicos Unidos en Oración. Si nos escucha en Spotify, le invitamos a seguirnos y compartir este episodio con sus amigos, familiares y toda persona que pueda encontrar inspiración en este mensaje. Si nos ve en YouTube, suscríbase, dé un me gusta, comparta y active la campanita para no perderse nuestros próximos episodios. Y si nos sigue en Facebook, comparta nuestro contenido para que más corazones se acerquen al Señor. Le invitamos a estar pendiente de nuestro próximo episodio, donde seguiremos fortaleciendo su fe y caminando juntos en la presencia de Dios. Esto fue Camino de Oración, un podcast de Católicos Unidos en Oración. Que Dios le bendiga y hasta pronto.